Espérate que... Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con... Hola. Hola. ¿Quién saludó por ahí? Vamos a iniciar con la oración del sanador en la página 30, que dice: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues bien, habíamos quedado pendiente por terminar el tema del capítulo 3, el subcapítulo 6, los juicios y el problema de autoridad. Nos quedamos en ¿cómo se llama? En el párrafo 8. En el párrafo 8 solamente alcanzamos a dar nuestro punto de vista del párrafo 7. Hasta aquí, pues, creo que el tema nos trata de decir lo que son los juicios y a través de cómo crear un juicio nos ha hecho cambiar nuestra percepción. Ya hablábamos de la conciencia, ¿no? Yo me fui me quedé con la idea de que la conciencia está en lo que vendría siendo el tomador de decisiones. Ya ustedes me corregirán. En esa parte yo vi o entendí con la charla que el tomador de decisiones es el que está tomando conciencia, ya sea del ego o del Espíritu Santo. ¿Cómo decía? El juicio viene dándole realidad a la ilusión, es lo que yo entendí, y el conocimiento es el que viene a suspender y permite reemplazar o que la percepción sea reemplazada por el conocimiento, ¿sí? Vaya, a través del juicio, que es cuando yo ataco a mis hermanos, a no percibirlos como en realidad son, estoy perdiendo yo también mi identidad. Y lógicamente son usados en mi contra. ¿De qué manera? Yo me quedé pensando esto, o sea, porque al yo juzgar a mis hermanos con esa misma percepción, estoy percibiendo que ellos me están juzgando a mí, ¿sí? Hasta aquí en el párrafo 7 es donde ya nos empieza a hablar de la autoridad. Hablábamos de que es la autoría, ¿no? Se nos olvidó, se me olvidó de quién fue mi autor, Dios. Y a través de eso empiezo a crear yo mis múltiples realidades, que es donde ya los juicios empiezan. El ego, a través de los juicios ya no hay una coherencia, y por eso la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de quién soy. Ya en el siguiente párrafo nos habla acerca de cómo empiezo a dudar de quién soy en realidad. Hasta aquí yo creo que tendríamos que hablar un poquito más de lo que nos habla el párrafo 8, que ya es de la autoridad. Inicia con eso, ¿no? El renglón 1, el problema de autoridad es en realidad una cuestión de autoría, ¿sí? Cuando tienes un problema de autoría es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Entonces, bueno, la palabra me llevaba ¿cómo se dice? A plantearla de la manera en que yo la conozco en este plano, ¿no?
en este nivel de dualidad, autoridad, dándome cuenta que siempre fue con lo que estuve luchando o teniendo miedo. Estoy en pleito con la autoridad, háblese desde casa con mis padres, mis profesores, ya las autoridades, la policía, siempre teniéndome que acatar a las reglas, son las reglas sociales, las reglas de este mundo dual, donde hay que acatarse a las reglas. Y aquí vine a encontrar que le da otro significado, que ya es la autoría. Y me viene a profundizar a esa verdad donde yo pienso que viene la separación, o así lo siento, y le quiero dar realidad a lo que empiezo a percibir como la separación, ¿no? ¿Cómo dice? Ay, espérenme. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, de erradicarlas, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Sí, al pensar yo que voy a ser castigado, por eso empiezo a negar mi autoría o mi origen, ¿no? Que sería el amor de Dios. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que te creaste a ti mismo. Yo pienso que por eso se genera toda esa incertidumbre. Ya no sé quién soy, ¿sí? Y créeme, el Santo Hijo de Dios viene a través de estar luchando en contra de eso, ¿no? Yo creo que mi percepción de eso me es más difícil cuando yo he creado toda esta ilusión o todo esto que hoy percibo, ¿no? ¿Quieren hacer algún comentario acerca de este párrafo o de estos dos últimos párrafos? Sí, Polo. Dice aquí en el 8, el problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Bueno, recuerden que cuando Jesús nos habla de las palabras, dice que son símbolos de símbolos, ¿no? Que por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Le pongo atención a al principio de este párrafo, dice, el problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. No dice que es en realidad un problema de autoría, dice es una cuestión. O sea, aquí Jesús a través de esa palabra me dice, en realidad no hay problema. Tú te has creído o te has enredado tanto que ahora lo ves como un problema, pero en realidad no es un problema. Solo es una cuestión, es decir, una situación en la cual tú te tienes que serenar, tranquilizarte y ver la realidad tal como es y te darás cuenta que ni siquiera es un problema, ¿no? Bueno, esto cómo lo podemos aterrizar un poquito mejor para nosotros en la cuestión en la que nos creemos mover. Es la confusión en la cual nosotros creemos que a veces nuestros hermanos nos atacan, pero cuando te serenas y te das cuenta que en realidad no te están atacando. Cada uno de nuestros hermanos está sumido en su propio mundo, en sus propios problemas, y fuera de su mundo, de sus problemas, los problemas de los demás no les importan, o no nos importan los problemas de los demás. Entonces, muchas veces ni siquiera nos toman en cuenta como para hacernos sentir mal, pero nosotros lo creemos como que sí es un problema y lo vemos así, lo vemos como que es un problema la relación que tengo con mis hermanos y con Jesús. Cuando aplico esta pequeña parte del párrafo, Jesús me diría, el problema que crees tener con tus hermanos ni siquiera es un problema, solo es una cuestión de autoría respecto a los pensamientos que crees tener con tu hermano. Es decir, me diría, tú eres el autor de esos pensamientos, que no son un problema, solo es una cuestión que tú tienes que analizar
y determinar quién es el autor de esos pensamientos de ataque. Obviamente vamos a llegar a la conclusión que somos nosotros, porque en eso está basada la proyección, obviamente. Nosotros los proyectamos, somos sus autores, ¿sí? O fabricantes. Ahorita que ya lo estamos viendo que son pensamientos de ataque, nosotros somos los fabricantes de esos pensamientos. Pero lo que quería comentarles ahorita es la importancia que dice aquí, que el problema de autoridad, dice, es en realidad una cuestión de autoría. Vuelvo a repetir, no dice que es un problema de autoría, dice es una cuestión. Jesús me diría, analiza las palabras que estoy utilizando para aclarártelo. No es un problema, solo es una cuestión que tú tienes que analizar y decidir acertadamente. Ya no lo veas como un problema, porque cuando lo ves como un problema piensas que no puedes solucionarlo. Solo es una cuestión. Está enredada porque estás con tu mente demente, ¿no? Es decir, somos dementes. No pensamos. Creemos que pensamos, pero no pensamos. Por eso es que nos parece que es un problema, pero no es un problema en sí. Obviamente, visto desde el punto de vista de Jesús, para nosotros sí nos parece un gran embrollo. Y por eso es que creemos que nos sobrepasa, ¿no? Pero es lo que quería comentar, Polo. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? No, también vendría a estar relacionado con lo que dice cuando dejo de ver a mis hermanos como realmente son. De ahí viene el problema de autoría. Sí, sí, porque no lo reconozco como mi hermano, porque dice que Dios es el autor de toda la creación, un solo autor, no hay ningún otro más, y solo hay un hijo, no hay dos ni tres, solo uno, el Cristo. Entonces, cuando no veo a mi hermano como lo que es, como el Santo Hijo de Dios, estoy negando al mismo tiempo su autoría, la autoría de Dios sobre él o sobre nosotros. Ajá. Cuando dice aquí, la disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que incluso que y puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. La mente es en el aspecto del tomador de decisiones. ¿En qué parte estás, Polo? En el párrafo 8, al final, Sí, dice la disputa, sí, 10. la oración 10, la Ajá. disputa acerca de quién es tu autor. Bueno, pero una disputa, ¿en qué situación se da una disputa? ¿O entre quiénes se da una disputa? Es que tendríamos que entender bien esa. Acerca de quién es tu autor. Yo creo, yo le entiendo que entre el ego y el Espíritu Santo, por eso la No, incertidumbre, ¿no? no, dice, por eso dice el curso que el Espíritu Santo no tiene, no sabe de la existencia del ego. O sea, no, para el Espíritu Santo no existe el ego, porque no Así existe en es. sí. Y dice Sí, que el sí, ego por eso se siente amenazado por algo superior a él, pero no sabe qué es, porque él tampoco tiene contacto con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no es entre el Espíritu Santo y el ego. Vendría a ser entre el ego y quién. el ego, Y nosotros que nos identificamos con el ego. el El hijo, yo, el hijo de Dios que se siente separado tiene la el ego. disputa con el ego. Por eso cuando Jesús nos explica que el ego nos ofrece seguridad o protección, Ajá. es porque es una idea que tenemos en la mente. ¿Has visto la película de El náufrago de Tom Hanks? Sí, sí. Él cree que platica con el balón y cree que pelea con el balón, con el señor Wilson, pero en realidad el señor Wilson no existe. Pero para su Pero mente no. disociada parece Ajá. real porque pelea con él. Cuando lo avienta al mar es porque él siente real el problema que tiene con él. ¿Sí? Entonces esa El disputa no. es la misma que nosotros que tenemos con él, con la idea del ego, porque dice el curso que el ego es una idea, solo es una idea. Así sí. Esa misma disputa, Polo, se podría identificar como cuando nosotros tenemos un problema y en la madrugada estamos intentando dormir, pero nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿pero cómo llegué a esto? Y nosotros no nos respondemos, pues por tonto, por confiado. Y nosotros mismos nos decimos, pero es la última vez que vuelvo a hacer esto, ya no me vuelve a pasar.
y mañana temprano voy a llegar y le voy a decir. Y nosotros mismos nos preguntamos, y nosotros mismos nos respondemos. Es una disputa que tenemos entre nosotros dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? No se vuelve a burlar, o sea, es una disputa entre nosotros. Y es lo que pasa entre el hijo separado, que se cree separado de Dios, y el ego. Empieza a discutir consigo mismo y se responde a sí mismo. Pero ¿quién es tu autor? Si fuera tu padre, no sentirías tanta tristeza. Si realmente te amara, no te hubiera permitido que te fueras. O sea, y empezamos así. O a lo mejor ni siquiera él existe. Por eso dice, es una disputa. Es una disputa en la mente del Hijo de Dios, que se cree separado. Dice, a ver, ha dejado en tal, a ver, la disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta incluso puede llegar a dudar que tú realmente existas. O sea, porque llega un momento en que decimos, bueno, ¿quién es el que es real? ¿El señor Wilson o el náufrago? Que ya no me acuerdo cómo se llama el personaje de la película, ¿no? O sea, dices, ya no sé quién es quién. Por eso estamos confundidos. El náufrago hace real sus diálogos con el señor Wilson. Los hace reales. Sí. Que no existe. Aunque no exista, y es la disputa que dice aquí que tenemos en la mente nosotros. Así es. De hecho, Polo, sería la misma disputa que tenemos nosotros cuando no queremos entrar a la clase o poner atención al curso y decimos, ¿realmente vale la pena? Porque ya es tarde y son 2 horas y si es esto, o sea, tenemos una disputa en la mente. Lupe no, dice. ¿Sí? Ok. Está bien. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿O pasamos a los siguientes párrafos, que serían el 9 y el 10? ¿Quién quiere leerlos, por favor? Los leo. Párrafo 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Párrafo 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Gracias. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. Aquí estamos hablando de aceptar a nuestros hermanos y verlos como lo que somos, ¿no? Hijos de Dios, que ahora somos, ¿cómo se llama? Parte de esta ilusión como personajes, pero que somos uno solo en unidad con Dios. De ahí, para, dicen, percibirlos como son y no sentir ese juicio, ¿no? O rechazo cuando yo creo un juicio. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Bueno, ahorita que escuchaba y leía esto, cuando decimos que se me perdieron las llaves y quién sabe por qué, la pregunta es ¿y en dónde? Si supieran dónde están, no se me perdieron las llaves y en dónde. Ay, no, se me perdieron, no sé en dónde están. Así le entiendo a esto, ¿no? No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido, ¿sí?
ahora que empiezo a entender el curso o trato de entenderlo para filtrar la idea, darle vida a la verdad, ese es ¿cómo se dice? La voluntad que tengo que poner para entender dónde o en qué momento perdí, ¿no? El poder de Dios, o mi unidad con Dios, o sentí que hubo separación. Lógicamente que no lo percibo así, sino que tengo que ir en base a los ejercicios, a compartir, el escuchar las ideas de ustedes para dejar filtrar la idea del Espíritu Santo. Cada día en las mañanas, en ese intento de decir, Espíritu Santo, manifiéstate hoy en mi día para hacer las cosas mejor, y salir de casa y se me olvida la frase, o se me olvida mi intención, ¿sí? Es cuando pierdo mi contacto. En este caso dice, el poder de Dios, ¿sí? Perder algo no significa que haya desaparecido, es lo que decimos, ¿no? El perderlo, en algún lugar está. Ahora nuestra labor, no, porque iba a decir trabajo, pero aquí no cabe, en el curso no entra esta palabra. El buscar ahora en dónde, el recordar, sí. Recordar, pero ¿cómo es que, como dice Daniel ahorita nos recordó, que las palabras son símbolos? O sea, para darle significado, el hecho de que quiero conocer la verdad, quiero recordar, ¿sí? La verdad. En algunos momentos, en esos espasmos espirituales, yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿por qué no es más fácil nada más que me conectes y ya, ¿no? ¿Por qué debe ser tan difícil el meterte en esos protocolos, en esos rituales, ¿no? De oración, de meditación? Si eres Dios, ¿por qué no llegas y me conectas y que se haga la luz, ¿no? Y dicen, no es tan sencillo, ¿sí? ¿Alguien quiere dar su opinión hasta aquí? ¿No? Sí, Polo. Adelante, Daniel. Mira aquí cuando dice, no has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido, significa simplemente que no recuerdas dónde está. Yo creo que esta parte sí la vas a entender plenamente, Polo, cuando te pongo un ejemplo de lo que es tu labor diaria en el trabajo, cuando la computadora está haciendo un falso. Cuando una computadora de un carro está haciendo un falso, Polo, ¿significaría que la computadora ya no sirve? No. Hay que buscar dónde está el falso para que el voltaje llegue correctamente. Y sigue funcionando con toda la potencia de la computadora y el vehículo. Entonces, en ese ejemplo tan mundano podríamos encontrar que nuestra mente distorsionada está haciendo un falso. Y decías tú ahorita, bueno, ¿y por qué Dios no simplemente me conecta? Bueno, porque para conectarme, primero tendría que identificar dónde está el falso. Bueno, por eso digo que tú conoces bien esa labor, que no nada más es de decir, ¿eh? El falso es Polo. Sí, pero tenemos que identificarla. Por eso dice que nosotros tenemos que ser honestos. Dice Jesús en una parte del curso, tienes que ser muy honesto conmigo y no ocultarnos nada el uno al otro. ¿Sí? Porque Jesús me está diciendo, contigo hay un aparatito para rastrear las fallas en las computadoras, ¿verdad? Es en el escáner. Ajá, es el que monitorea. Bueno, Jesús más o menos me diría, voy a hacer contigo la labor de escáner y vamos a, no sé cómo se le llame a eso, de que ir cable por cable o fusible por fusible o función por función, no sé cómo se diga en un lenguaje técnico cómo es esa función, pero Jesús me diría más o menos así. Vamos a ir analizando cada aspecto de tu ilusoria vida hasta encontrar dónde está el falso, ¿no? Más o menos, dónde está siendo falso para poderlo corregir. Esa corrección es lo que el curso le llama el perdón. ¿Sí? Porque puedes estar estudiando el curso y aún así seguir molesto o resentido con tu mamá o con tu papá o con uno de tus hijos o con todos tus hijos, ¿no? Pero decimos, ya estoy en paz porque hoy entiendo que amo a todos mis hermanos, ¿no? Y Jesús con su escáner me diría,
¿Y qué pasa con esta falla con tu papá o esta falla con tu mamá? Porque aquí está el falso, mira. Ya lo encontré. Ya lo Está encontré mandando un contigo. código. Está mandando un código, ¿sí? Por eso dice que nosotros tenemos que identificarlo junto con Jesús. Dice, no lo has perdido, simplemente lo has olvidado. No sabes dónde está. Y dice un poquito más adelante, su existencia no depende que puedas identificarlo o incluso localizarlo, ¿sí? Es decir, la existencia del poder de Dios está más allá de nuestro entendimiento. Con ningún tipo de escáner lo vamos a poder encontrar, porque de hecho Él es el escáner, en pocas palabras podríamos decir, Ajá. ¿sí? No depende de nosotros, ese poder está ahí. Por eso en otra parte del curso dice Jesús, no me recuerdo si habla del conocimiento, no, de la paz o del amor de Dios, y dice, tú no creaste, ni tú ni yo creamos el poder de Dios, pero podemos hacer uso de él. Ujú. Dice, ni tú ni yo creamos el poder de Dios, pero podemos hacer uso de él. Palabras más, palabras menos, no recuerdo exactamente cómo dice, ¿sí? Porque nos diría, porque su existencia está más allá de ti y de mí, pero está ahí, puedes hacer uso de él, pero solo es cosa que identifiques la falla con el escáner, y identifiques el código que te está mandando y lo corrijas. Pero Ajá. está para ahí, el poder de Dios está para corregir esa falla. Porque es una falla, volvemos a lo mismo, no es un problema, es una falla. Una falla. Una Problemas falla cuando de se quema comunicación. sí, problemas cuando se quema la computadora, ese sí es problema. Sí, hay que cambiarla. Ese sí es problema. Pero el otro es una falla. Ajá. Bueno, cuando buscamos una falla, hablando de eso, por eso un inventario, cuando hacemos un minucioso inventario moral que nos lleva al perdón, es cuando estamos reparando esas fallas o esos falsos contactos. Así es. Pero Ajá. lo que estamos corrigiendo es la interpretación que tuvimos del evento. Es que mis padres no me querían, decimos, ¿no? Es que mis padres no me ponían atención. Y ya cuando creces te das cuenta que tus padres no es que no te pusieran atención, sino que tenían que salir a trabajar y no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. O convivían contigo o se iban a trabajar para llevar el sustento a la casa. Entonces, cuando te das cuenta que es un fallo de interpretación, lo corriges. Los juzgamos mal, ¿no? Se puede decir Sí, así, los es una juzgamos mal. interpretación errónea Ajá. y Ahora se ya, corrige. ya no llegamos al juicio, ya no juzgamos, sino nos damos cuenta de qué fue lo que pasó. No hay comprensión. Comprensión. ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la palabra en la que me acuerdo? Bondad, no. Misericordia. Misericordia. En el párrafo 6 dice, ofrece únicamente misericordia. Las palabras deben de reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido. Y eso es lo que debería dar. Ajá. Contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Sí, Contemplamos sin juzgar. Esa es la observación constante, ¿no? El juicio sí, que estoy creando. sí. Es otra ¿Sí? forma de decir que utilizamos el poder de Dios. Ajá. El poder de Dios. Bueno, la paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. ¿Sí? Podemos rechazar la herencia, pero no podemos establecer lo que ésta es. O sea, siempre va a estar ahí. Nuestra herencia podemos hacer uso de ella cuando nosotros queramos. Así lo entiendo, ¿no? El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Darme cuenta quién es mi autor. Todo miedo procede de última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad.
este párrafo me está subrayando y recalcando la autoría de la que yo fui, de donde yo fui creado, ¿no? Y al rechazarla, mi autor no desaparece, sigue siendo. Yo soy el que me fragmento y empiezo a crear toda esta dimensión desconocida, ¿no? Y me crea mucha incertidumbre. Sí, esta extraña percepción es el problema de la autoridad. ¿Cómo percibo? ¿De dónde vengo y quién soy? Bien, ¿alguien más quiere opinar sobre el párrafo 9 y 10? Seguimos con el 11. Román, no sé si quiere opinar algo. Román. Estoy un poco perdido porque no sé qué estoy buscando precisamente dónde vamos, pero el capítulo se pone es crear en contraposición a crear una imagen propia. No. No, No. es la página 53, 51, 52 y 53. Pero ¿qué Es la sección Los juicios y el problema de autoridad, párrafo 9 y 10. problema de autoridad? Ah, Es una antes de la que mencionaste. ajá, ya, es 9, donde dice, solo los que abonan todo deseo de rechazar, ahí. Así es. Sí. A ver, bueno, ahora sí, ahora sí, ahí es donde estamos ahorita, el 9. Sí, estamos 9 y 10. terminando el tema. Lo empezamos hace 8 días. Exactamente, por eso dije, no, pues se supone que había, bueno. Bien. ¿Quién me lee el 11, por favor? Bien. Yo te lo leo por lo. Adelante, Daniel. Dice párrafo 11. No hay nadie que de un resultado de su libre albedrío tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea ante nada alcanzar el reino de los cielos y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Ay, Es como la continuación, ¿no? Ajá. Se ve que está muy profundo eso. Muy profundo. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado en este mundo de juicios, de fuerza de voluntad. Si ese es el resultado de tu libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. Si este es el resultado de tu libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre. Yo ya le cambiaría que estoy llevando las cosas a fuerza de voluntad, creyendo que estoy yo tomando las decisiones. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. Como que no aterrizo bien. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. La premisa sería considerar mi voluntad aprisionada. Si ese es el resultado de tu libre albedrío, tiene que considerar que su voluntad no es libre, está aprisionada. Libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan. No alcanzo a dimensionar el libre albedrío. Hacer lo que se me da la gana no es eso, ¿verdad? El libre albedrío. No, el libre albedrío sería la libertad de decidir.
la libertad de decidir en el campo del ego o del Espíritu Santo. Ya. Los Por eso juicios dice, siempre... por eso Sí, dice Polo el razonamiento circular, es decir, un círculo vicioso. No puede haber una libertad para decidir y al mismo tiempo sentirse aprisionado, porque entonces no habría una libertad como tal. Por eso dice el círculo, el razonamiento circular de esa premisa sería evidente, o sea, que no es real, no es una libertad real. Si fuera una libertad real, no nos sentiríamos aprisionados. ajá. Cuando el libre albedrío no es libre. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sería como decir, tengo un odio amoroso por ti. Te odio, pero vete. O te amo, pero vete. O cómo. Ajá. Sí, acércate más lejitos o aléjate más cerquitas. Serían esas, es como este tipo de contradicciones. Ah, ya sí. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Dejo de desear cuando acepto que soy el hijo de Dios. Sí, se podría ¿Sí? decir que sí. Sí, dice desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Y recuerda que dice el curso que cuando Dios nos pensó, nos creó. Y cuando nos creó, nos dio todo. Entonces, si ya nos dio todo, ¿qué queda por desear? Si tenemos todo, Nada. nada. Entonces recuerda que dice que cuando surgió la idea alocada de separaciones porque le pedimos que Dios nos amara de una manera especial y que Dios no pudo complacernos porque estábamos pidiendo algo, estábamos deseando algo que no nos podían dar porque ese algo no existe. Entonces dice que cuando nosotros deseamos, implica que estamos deseando algo que no existe Uh-huh. y que nunca va a provenir de Dios. El deseo viene como el deseo de ser especial. Es un El deseo. deseo de ser es un deseo. Uh-huh. Por eso dice que no es un hecho. No es un hecho. Uh-huh. Por ejemplo, el amor que tú sientes por tus nietos, Polo, ¿es un hecho o es una ilusión? Es un hecho. ¿Eh? Uh-huh. ¿Ves? Es incuestionable. Uh-huh. Sí, no lo pienso para responder. Lo siento. Sí. Ajá. Y no está bajo ¿cómo se dice? Bajo ningún cuestionamiento. O sea, no te tendrían que someter a ninguna prueba para demostrarlo. Así es. Y quien lo quisiera llevar así como a un examen minucioso es porque no está seguro de ello. O sea, es como si uno de tus nietos te dijera, demuéstrame que me amas. O sea, no es necesario. Tú sabes que No, lo amas, así pero es. para él parecería que sí. Que sí desea una muestra de ese amor. Ajá. Ajá. Te Ya. podría decir, regálame, no sé, el celular, el último modelo del Samsung para que me demuestres que me amas. O sea, ¿Te dijo algo, mi nieto? Ok. ¿sí? O sea, sería querer poner a prueba algo que no se puede cuestionar. Uh-huh. Sí. Dijiste tú el deseo de ser especial por encima de los demás nietos. Ajá. Sí, todos están compitiendo. Eh, Ajá. Sí. Cada por que eso dice, se pelean por correrme a alcanzar y hacen llorar a la chiquita. Sí. Porque es la que no puede correr más que ellos y la hacen enojar, que reciben al abuelo en la puerta. Sí. Eso no tiene pie a dudas. Y un deseo sí. Así lo entiendo, ¿no? sí, Bueno, hace rato comentabas que entre quién era la disputa, si entre el ego y el Espíritu Santo, y no, por eso decía que no, porque el único que pregunta siempre es el ego, porque es el que tiene dudas, y el ego no pregunta porque él tiene certidumbre.
Él no duda de nada. Entonces, por eso Espíritu Santo. el Espíritu Santo tiene certidumbre. Ujú. La certeza es, ¿Sí? ok, ¿alguien más quiere dar su punto de vista acerca de este párrafo, Román? Yo tengo una duda. Ajá. Aquí dice, el libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Pero si el libre albedrío, si no es la mente recta, ¿cómo es que conduce a la libertad? O sea, el libre albedrío, bueno, como que lo veo medio difícil eso de que dice que conduce a la libertad. Más sin embargo, más adelante dice, los juicios siempre aprisionan. Entonces, ahí sí, o sea, como que ahí sí estoy de acuerdo. Los juicios, o si es con un pensamiento recto, o si no es un pensamiento recto, ahí es donde sí me aprisiona. Porque los juicios, de alguna forma, pues siempre van comandados por el ego, por así decirlo, ya que fragmentan, o sea, dividen, no unen. Y se fragmentan en realidad con las inestables balanzas del deseo, lo que es del ego, pero en los juicios. Pero ¿por qué atrás dice el libre albedrío no puede sino conducir a la libertad? La libertad de Eso es decidir. lo que me causa extrañeza. A la Ajá, libertad de decidir entre el Espíritu Santo y el ego. así es, Polo. O sea, el libre albedrío solo puede considerarse libre albedrío cuando está la disyuntiva entre elegir entre el Espíritu Santo y el ego. Cuando decides por el Espíritu Santo, te lleva a la libertad. Pero antes de la libertad tienes que tomar la decisión de elegir a qué maestro vas a seguir. Y esa decisión se llama libre albedrío. Ujú. Porque igual puedes decidir por el ego, pero te va a aprisionar. Dice que en el reino la libertad es el amor de Dios. O sea, ni siquiera piensas en elegir entre Dios u otra cosa. O sea, simplemente estás tan pleno que se te vuelve una locura querer pensar otra cosa. Dice, ni siquiera no tiene, ¿cómo dice la palabra? No la recuerdo ahorita. Dice, te parecerá una locura, dice. Jesús dice, ¿te parecerá una locura no haber querido estar en el reino o algo así? Dice. Es algo inconcebible. O sea, mi duda nomás surgió porque, o sea, ¿cómo? O sea, tienes razón, o sea, sí es cierto, pues, pero ¿cómo, o sea, cómo yo determino o cómo yo puedo identificar el pensamiento recto o el pensamiento errado? Pues lo puedes identificar de acuerdo al resultado, diría el curso. Si sientes La paz, paz. Ujú. es la mente, con la mente recta solo puedes sentir paz Paz. y con la mente errada solo puedes sentir miedo o O duda, incertidumbre. incertidumbre. ¿Sí? Por eso dice que la única respuesta es paz. Si no sientes paz, puedes tener la seguridad de que estás eligiendo con el ego. Está bien. Está bien. Entonces, quiero cerrar con esto que nos dice al final, ¿no? En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé y acepto mi herencia. ¿Sí? Yo creo que con esto cerramos este capítulo, subcapítulo, el 6, los juicios y el problema de autoridad, del capítulo 3, la percepción inocente. Así ¿Sí? es. Sí, Pues muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Polo. Bueno, y ahorita que Polo está terminando con este capítulo, esta sección, perdón, estoy viendo que el otro nada más tiene dos hojas. Entonces les quiero preguntar, no sé si a ustedes les parece bien que comencemos el otro o damos por terminada la clase de hoy con el tema de hoy y la siguiente semana lo iniciamos porque estoy casi seguro que lo terminaríamos la próxima semana. Entonces, para que no quedara así como ahorita lo que le pasó a Román, así como de que lo agarra a la mitad, nos agarra entre que damos el paso y no damos el paso, nos agarran la mitad, lo comenzamos completo la próxima semana. Yo quiero preguntarles. Sí, estaría bien, ¿no? Para terminar el tema, como es. Sí, sí, porque si lo empezamos no lo vamos a terminar y la próxima semana lo vamos a volver a agarrar a la mitad. Bueno, la otra vez porque estaba más extenso, hace 8 días. Sí, Hipólito es lento.
¿Les parece bien? Lupita le parece bien. Bueno, a Jackie también. A Román También, está también. bien. ¿Ok? Creo que los demás también. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo me ocupo de la próxima clase, por favor.